Bienvenidos a todos nuestros hermanos, familia de Radio Reino. Estamos iniciando la transmisión en vivo sobre la lección número 5 titulado Maldito el Día. Sí, impresionante el título, sin embargo lo profundizaremos juntos. Estamos transmitiendo en vivo. Recordamos que usted puede hacer su comentario, su pregunta, su aporte, quizá alguna cita de la Biblia o del espíritu de profecía. Está usted en todo el derecho de hacerlo. Estamos para apoyarle y contestarlo o leer su comentario en vivo aquí en Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9, la voz de Dios en favor del pueblo. Estamos pues por iniciar y aquí ya tenemos un buen listado de hermanos que nos están escuchando en los distintos países. Acá en el continente americano tenemos a nuestra hermana Araceli Yáñez. Dice: saludos desde la Ciudad de México, hermano Noche, aquí lo estamos oyendo. Bienvenida, hermana Araceli. También a nuestra hermana Susana, allá en Argentina. Nos está escuchando en Sudamérica. Bendiciones. También tenemos a nuestra hermana, aquí tenemos, trato de leer, a nuestra hermana Olga Enríquez, que está muy interesada en el repaso de la lección titulada Maldito el Día, en el análisis del libro de Job. Nuestra hermana Olga Hernández, allá nos escucha en Estados Unidos de Norteamérica. También nuestra hermana Gloria Argueta, que nos escucha en California. Estoy leyendo los comentarios y los reportes acá en el muro, en el Facebook, que usted me puede encontrar como Enoch Marshalls. También tenemos comentarios de nuestro hermano Juan Jesús López. Él se reporta que nos está escuchando desde Miami, Florida, allá en Estados Unidos de Norteamérica. Leí ya los comentarios hechos por nuestros hermanos en nuestro muro en Facebook. Gracias por reportarse, gracias por compartir también el enlace para que otros puedan conectarse y escuchar juntos y crecer juntos con el repaso de la lección. También tenemos la familia de nuestro hermano Jairo Maldonado. Gracias por su fiel sintonía. A Jairito, a nuestra hermana Diana y al resto de la familia, los apreciamos mucho. Gracias por el apoyo. También leemos en el chat de la radio, que usted lo puede encontrar justo en la página oficial del Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9, en www.elretodivino.org. Ahí tenemos el comentario de nuestra hermana Nancy López. Dice: hola hermano Enoch, saludos desde San José, California. Excelente, gracias. También tenemos la sintonía de nuestra hermana Natalia Donier. Y también nos alegra tener en nuestro medio a nuestra familia, especialmente a mi mamá Marta Sales. Sí, también ella está escuchándome y eso es una alegría. Pues gracias, porque el mensaje, esta emisora Radio Reino une familias, unifica a través de la verdad. Eso es una alegría. El mensaje del profeta inspirado, pronosticado en Malaquías 4:5, viene a unificar familias, no a separar. Bien, mis hermanos, estamos por iniciar la lección número 5 titulada Maldito el Día. Un título para mí controversial. ¿Por qué? Porque es de maldición. Maldito el día. Lo analizaremos juntos. Pero antes de continuar, voy a invitar a todos los radioescuchas a que podamos arrodillarnos e iniciar con la aprobación de Dios. Hagámoslo. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, estamos sumamente agradecidos por darnos la oportunidad de tener un repaso más de lección profundizada, Señor, para que seamos expertos en el libro de Job y podamos detectar los puntos de verdad presentes, vitales para nuestro tiempo y sobrevivir la crisis grande que viene y se avecina en la iglesia adventista del séptimo día, para que podamos tener esa inmortalidad, esa protección
protección divina. Señor, bendiga a cada uno de nuestros radioescuchas que en los distintos países nos están escuchando. ¡Qué bendición! Gracias por inclinar su oído a nuestra oración. Se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ir de lleno al libro de Job. Leeremos en dónde está basado el título, Maldito el día. Iremos al libro de Job en el capítulo 3, el verso 3 dice: perezca el día en que nací. Noten, dice, perezca el día en que nací. Vamos a notar que esta frase está conectada también con lo que expresó el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 20, el verso 14 dice: maldito el día en que nací. Noten que los términos de Job y los términos de Jeremías son similares. Tanto el profeta Jeremías como el patriarca Job estuvieron cansados de esta vida y llegaron a maldecir el día en que nacieron. Ahora, profundizando el punto de Job, en Job capítulo 3, verso 3 dice: perezca el día en que nací. Recuérdese que un día está formado, un día completo está formado por tarde y mañana, es decir, parte oscura y parte clara. Eso lo debe de tener claro. Cuando dice aquí en Job 3, verso 3, perezca el día en que nací, dice la noche en que se dijo un niño ha nacido. Noten que está hablando de un día completo, la parte clara y la parte oscura, un día de 24 horas, maldito el día, dice. Pero también se nos da luz que Job no nació en la parte clara, como algunos de nuestros radioescuchas quizá nacieron de día con el sol ya deslumbrante. Sin embargo, Job no nació en la parte clara del día. Job nació en la parte oscura del día. En la noche nació. Porque dice Job 3:3, la noche en que dijo un niño ha nacido. Noten que es noche. Seguiremos reforzando que fue de noche. Job capítulo 3, el verso 6 dice: oscuridad se apodere de aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni el número de los meses. Ok, noche. Job 3:7 dice: sea aquella noche solitaria, sin canción alguna. Entonces se nota que Job nació en la parte oscura del día, nació en la noche. Y él maldijo esas horas en que él nació. ¿Pero por qué llegó a ese extremo? Bueno, usted ya sabe la historia sobre la vida de Job. Él llegó a una crisis tanto de pérdida de bienes, de familia y aún de su propia salud, que incluía su vida también. Entonces, en ese momento él se cansó de la vida. Pero notaremos que también hay otras conexiones en cuanto a Job y este tema. Debo de mencionar que también hay otra conexión. Iremos ahora al libro de Job, Job capítulo 7. Job capítulo 7, verso 15 dice: así prefiero ser ahorcado y quiero la muerte antes que estos huesos. Noten que Job deseó la muerte. Este deseo de Job no fue el único en esta tierra que había experimentado este deseo, sino que también otros personajes bíblicos lo experimentaron. Por mencionar a Elías. Cuando uno lee en Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 4, Elías el profeta dijo: quita mi vida,
Sí, también el profeta Elías, uno de los grandes profetas del Monte Carmelo, dijo, quita mi vida. También deseó morir, igual que Job. Job deseó también la muerte. Entonces hay una conexión entre Job, porque él deseó la muerte, y entre el profeta Elías, porque él también deseó la muerte. Sin embargo, no era el propósito que Job probara la muerte antes de tiempo. No era el propósito de Dios que Job probara una muerte prematura, por decirlo así. Tampoco era la voluntad de Dios que Elías probara la muerte. Leeremos lo que comenta el espíritu de profecía sobre este personaje, sobre el profeta Elías, el deseado de todas las gentes, en la página 268. El deseado de todas las gentes. Vamos a leer el deseado de todas las gentes en la página 268. Pero algunos siempre me piden el capítulo porque luego no lo encuentran en sus libros, porque hoy han cambiado hasta las páginas las nuevas versiones de libros. Así que voy a citar el capítulo. Es el deseado de todas las gentes, el capítulo 31, el Sermón del Monte, en la página 268. Dice así: Elías no sabía lo que estaba haciendo cuando en el desierto dijo que estaba harto de la vida y rogaba que se le dejase morir. En su misericordia, el Señor no hizo caso de sus palabras. Dice, no le tocaba descender al polvo de la muerte, sino ascender en gloria con el convoy de carros celestiales hasta el trono que está en las alturas. Interesante que a Elías no le tocaba descender al polvo, sino que ascender. Pero me interesa la frase que utilizó el espíritu de profecía. Dice que sino ascender en gloria con el convoy de carros celestiales. Ahora, cuando uno va y lee la Biblia, encuentra que Elías fue trasladado al cielo, es cierto, y eso está registrado en Segunda de Reyes. Vamos a leerlo, Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 1, dice, cuando el Eterno quiso llevar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, pero noten que Elías fue llevado por un torbellino al cielo. Ok, ahora vamos a leer Segunda de Reyes 2, el verso 11, dice, mientras ellos seguían andando y conversando, de repente un carro de fuego con caballos de fuego se paró a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Por segunda vez se repite que Elías ascendió al cielo en un torbellino, aunque por lo general tenemos en mente que fue en un carro de fuego, y eso es correcto, pero se añade algo más al carro de fuego en relación a un torbellino. A ese torbellino, aparte del carro de fuego que lo trasladó literalmente a Elías al cielo, se menciona el torbellino, pero la hermana Huay, el espíritu de profecía, en el deseado de todas las gentes, a ese torbellino, al resto del carro que trasladó a Elías, se le llama el convoy de carros celestiales. ¡Wow! Ahora, ¿pero qué significa el convoy? Bueno, aquí tenemos la definición, vamos a leerlo, vamos a encontrarlo acá. Vamos a leerlo, ¿qué significa un convoy? Usted puede comprobar también, según su diccionario, qué simboliza un convoy. Vamos a ver acá, dice el diccionario, un convoy, dice,
es un grupo de vehículos de cualquier tipo que viajan juntos para darse apoyo mutuo. A menudo, un convoy es organizado con apoyo armado, es decir, cuenta con una escolta. La seguridad es la principal razón de hacer convoyes. Entonces noten que un convoy es un grupo de vehículos que viajan juntos para darse protección. Ahora, es interesante que el que deseó la muerte, en este caso Elías deseó la muerte, él no tenía que probar la muerte, sino que él tenía que ser trasladado. Y él tenía que ser uno de los dos únicos personajes en toda la historia de la humanidad hasta el momento que han sido trasladados. Me refiero a Elías y a Enoc. Enoc fue el primero que fue trasladado sin ver la muerte. Pero Elías es el segundo personaje que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Ahora, esto era súper especial. El demonio, el diablo, obviamente que no quería que se trasladara a otro ser humano al cielo sin probar la muerte. Esa era una derrota para Satanás. Por lo tanto, Elías, cuando fue trasladado para el cielo, requería un convoy de carros celestiales como protección. Esto es sumamente, pero sumamente impresionante. Y esto me lleva a mí a la mente que en algún momento nosotros también seremos trasladados para el cielo. Si probamos la muerte, habrá resurrección. Si no probamos la muerte y seremos santos vivientes, entonces también seremos trasladados. Pero ¿en qué vamos a ser trasladados? También en un carro de nubes, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Lo recibiremos en las nubes, en el aire. Como dice Apocalipsis 1:7, que Él vendrá en las nubes, porque traerá Cristo nuestro carro. Y cuando ascenderemos, también ascenderemos tal como lo hizo Elías con un convoy de carros celestiales. ¡Qué impresionante! Muchos, como Job, como Elías, desean la muerte por aquellas dificultades. Sin embargo, quizá usted que me está escuchando sea uno de los pocos seres humanos que no probarán la muerte, igual que Enoc, igual que Elías. Y finalmente usted también será trasladado al cielo. ¡Qué maravilla! Bien, también podemos profundizar otros puntos en el libro de Job. En el libro de Job encontramos algo más. Vamos a leer lo que dice Job 3, el verso 13. Y allí está hablando del estado de los muertos. Estamos ahora en la sección del estado de los muertos. Job 3, verso 13 dice: pues ahora yo estaría muerto, reposaría, dormiría, tendría reposo. Noten que aquí Job en su desesperación deseó morir. Sin embargo, el espíritu de profecía nos comenta en Profetas y Reyes en la página 120, dice: Job estaba cansado de la vida, no se le dejó morir. Oigan, sí deseaba la muerte, pero a él no se le dejó morir. Ahora uno encuentra que finalmente Job no murió cuando pidió la muerte. Obviamente, después de que recuperó todo lo que perdió, finalmente él descansó, pero sus últimos años fueron los mejores porque pasó la prueba y no probó la muerte antes de tiempo. Pero finalmente sí probó la muerte. Pero en este punto, hablando del estado de los muertos, Job nos da un detalle pero grandísimo. Job 3:13 dice: pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y tendría reposo. Entonces noten, hermanos, que Job está comparando la muerte
con el sueño, con dormir. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento, a través de Job, puesto que fue uno de los primeros libros escritos en toda la historia de la humanidad y libros inspirados, nos deja el principio que la muerte se compara con dormir, con un sueño. Esto aquí en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver que también en el Nuevo Testamento el príncipe maestro, Cristo, dejó el mismo principio. Vamos a ir a San Juan capítulo 11, el verso 11 en adelante. San Juan 11, el verso 11 dice: después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del sueño. San Juan 11, verso 12 dice: entonces sus discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, ¿sanará? Verso 13: pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces, Job dejó al principio que estar muerto es estar dormido, y Cristo reafirma el principio de Job que estar muerto es estar dormido, y si está dormido, el único que los puede despertar de este sueño es Cristo. Interesante. Ahora, vamos a analizar el punto de la condición de los muertos, pero que todos ellos deben de pasar por un juicio. Y ese juicio se llama juicio investigador de los muertos. La lección nos presenta como versículo clave, estamos hablando de la lección 5, maldito el día, acá nos presenta como versículo clave o versículo de memoria, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es el versículo clave, el versículo de memoria que nos presenta aquí la lección y que se está analizando y memorizando a nivel mundial. O sea, debe ser tan importante que por eso está ahí como versículo de memoria. Ahora, entonces, este versículo de memoria nos va a conectar o nos conecta con Apocalipsis 4. ¿Quiénes dijeron esas palabras que ya leímos? Notaremos que esas palabras lo dijeron los 24 ancianos. Y demostraremos que los 24 ancianos también experimentaron, probaron la muerte. Entonces vamos a ir al punto del escenario del juicio en Apocalipsis 4. Leamos Apocalipsis 4. El verso 1 dice así: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Noten, la puerta estaba abierta en el cielo. Importante. Ahora leo Apocalipsis 4, el verso 2 dice: al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo. Entonces noten, lo que se está relatando en Apocalipsis 4 no ocurre en la tierra. Donde estaba Job, no ocurre aquí en la tierra, sino lo que dice Apocalipsis 4 ocurre en el cielo. Eso es muy importante, ocurre en el cielo. Bien, ahora analicemos pues que este escenario de aquí de Apocalipsis 4 ocurre en el cielo, pero no en cualquier parte del cielo, sino que dentro del santuario celestial. Leamos nuevamente Apocalipsis 4:1, dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Esa puerta, ¿qué puerta es? Lo va a interpretar el espíritu de profecía. Primeros escritos en la página 42. Primeros escritos en la página 42 leeremos los que nos comenta la inspiración. Aquí lo estamos buscando y aquí lo tenemos. Primeros escritos
El capítulo, la puerta abierta y cerrada. Página 42. Dice, en 1844, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y donde llega la fe de Israel ahora. Entonces noten que en 1844 dice que se cerró la puerta del lugar santo y se abrió la puerta del lugar santísimo. Entonces, cuando dice aquí Apocalipsis 4:1, después de esto vi una puerta abierta en el cielo, no puede ser la puerta del lugar santo, porque en 1844 la puerta del lugar santo se cerró. La única puerta que puede ser aquí, el de Apocalipsis 4:1, es la puerta del lugar santísimo. Entonces, ya sabemos que Apocalipsis 4 lo que nos va a mostrar es cosas, eventos dentro del santuario en el lugar santísimo. Pero bueno, tal vez algunos dicen, pero como que por ahí no me cuadra. Bueno, vamos a seguir cuadrándolo, por decirlo así. Vamos a leer Apocalipsis 4, el verso 2, dice: al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. Aquí en el verso 2 encontramos un trono en el cielo. Pero veamos qué hay enfrente de ese trono. Apocalipsis 4, el verso 5 dice: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces noten que ante el trono ardían 7 lámparas. Como estudiantes de la Biblia sabemos que las 7 lámparas formaban lo que hoy es un candelabro. Lo que es y lo que era un candelabro. Entonces lo que hay delante del trono es un candelabro. Ese candelabro, como usted puede ver en Hebreos 8, en Hebreos 9, ese candelabro es parte de los muebles del santuario. Entonces, si en el trono que está en el cielo, delante de ese trono hay 7 lámparas, es decir, hay un candelabro, y el candelabro es mueble del santuario, implica entonces que el trono donde está uno sentado, ese trono está dentro del santuario. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está el candelabro, y el candelabro era parte del santuario. O sea, queda bien claro que lo que estamos viendo en Apocalipsis 4 ocurre en el cielo, en el santuario, en el lugar santísimo. Bien, ahora ya con esta breve explicación, ahora sí podemos desarrollarnos, porque la lección está hablando de los muertos, del estado de los muertos. Pero esos muertos en cualquier época tienen que ser juzgados. Especialmente o primero los que profesaron ser parte del pueblo de Dios. Ahora leeremos otros versos aquí en Apocalipsis 4. Vamos a leer el verso 4. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Ok, oído esto, pues hermanos. Aquí en Apocalipsis 4 ya leímos que hay un trono y uno sentado sobre él. Pero luego acabamos de leer que hay también otros 24 tronos y sentados 24 ancianos. Entonces, si yo pregunto, ¿cuántos tronos hay en total en Apocalipsis 4? Así de sencillo, la respuesta es 25 tronos. Sin embargo, notaremos que estos tronos son tronos que se relacionan con juicio, y juicio de los muertos. Pero ¿cómo es eso? Bueno, vamos a conectarlo con Daniel capítulo 7. Acompáñenme, por favor, abra su Biblia. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, el verso 9 y 10. Importante estos versos. Daniel 7, 9 y 10. Dice así el 9.
Mientras yo miraba, fueron puestos tronos. Noten que fueron puestos tronos, está en plural, no uno, sino tronos. Y un anciano de muchos días se sentó. De esos tronos, uno lo usó el anciano de días. Este trono que usa el anciano de días es el mismo de Apocalipsis 4, el verso 2, donde dice que había sentado uno sobre ese trono. Entonces, el que se sienta en el trono único y especial es el anciano de días. Eso es importante. Ahora, leeremos que ese anciano de días pronuncia juicio. Leamos Daniel 7, el verso 22, dice: hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Noten que ese trono es el trono del juez de todo el universo, Dios el Padre, porque dice que el anciano de días es el que pronuncia juicio. Entonces, el que está sentado en el trono de Apocalipsis 4:2, allá en el cielo, dentro del santuario, es Dios el Padre, que tiene el papel de juez, porque pronuncia juicio, dice Daniel 7:22. Ok, ahora seguiremos leyendo. Acuérdense que habían otros tronos. Daniel 7, el verso 9, mientras yo miraba, fueron puestos tronos. Si uno lo ocupa el anciano de días, entonces los otros los ocupan los 24 ancianos. Ahora, los 24 ancianos también están cuando se pronuncia juicio. Ok, muy importante, no pierda ese detalle. Ahora seguiremos leyendo Daniel 7, verso 10. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. Oigan esto, el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Entonces noten que se conectó ya el trono de Apocalipsis 4. Los tronos de los 24 ancianos se conectaron con juicio, porque dice que el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Interesante entonces. Entonces, Apocalipsis 4 está hablando de juicio, pero un juicio donde se abren los libros. ¿Y qué juicio es cuando se abren los libros? Para ello, yo les voy a invitar a que me acompañen en Apocalipsis capítulo 20, el verso 12 dice: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos, resalto la palabra muertos, fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Hermanos queridos, entonces lo que notamos aquí es que cuando se pronuncia juicio y se abren los libros, el juicio con libros se conecta directamente primero con los muertos. Porque dice, los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados. Entonces, Daniel 7, verso 9, verso 10, está hablando de un juicio de los muertos. Apocalipsis 4, todo ese escenario también está hablando del juicio de los muertos, porque se abren los libros. Eso es muy importante. Ahora, identificaremos a otros personajes, en este caso, los 24 ancianos. Vamos a comprobar que los 24 ancianos probaron la muerte. Vamos a leer Apocalipsis 4, el verso 4. Alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre ellos 24 ancianos, vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. 24 ancianos. Ahora, veremos que estos 24 ancianos son los que dicen lo siguiente. Apocalipsis 4, el verso 10. Los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás.
Echaban sus coronas ante el trono y decían, miren qué decían, Apocalipsis 4:11, lo que dice el versículo de memoria de la elección a nivel mundial que estamos memorizando. Apocalipsis 4:11, Señor y Dios, digno eres de recibir la gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿De quién son estas palabras entonces? De los 24 ancianos. Ellos reconocen que el creador es Dios. Ellos reconocen que la existencia de los seres vivos en ese momento es Dios, que sin Él nada existe y con Él todo existe. Ahora, leeremos que estos 24 ancianos son seres humanos como usted y yo, que probaron la muerte, estuvieron en la tierra, acá donde está usted, donde estoy yo. Vamos a comprobarlo. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, bueno, vamos a cambiar de capítulo. Apocalipsis 5. En el verso, vamos a leer el verso 8 y 9. Oído a esto. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Oído a esto. En el verso 8 de Apocalipsis capítulo 5, se nos relata que están las 4 bestias, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Pero nos estamos centrando ahora en los 24 ancianos. Por favor, céntrese ahí. Entonces, en el verso 8 habla de los 24 ancianos. Ahora vamos a leer el verso 9. Apocalipsis 5, verso 9. Que ellos, ¿qué hacen? Vean qué hacen. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, ¿quiénes? Las cuatro bestias, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, algunas versiones dicen como la mía dice, y con tu sangre compraste para Dios. Ok, esta versión que tengo aquí está mal traducido en este verso, donde dice, y con tu sangre compraste para Dios. En el original no dice así. En el original dice distinto. Pero hay una versión en español que está más cercana al original. Y voy a leer la versión que siempre he recomendado en español. La Reina Valera Gómez, 2010. Repito. Reina Valera Gómez, 2010. Esta versión está cotejada, está comparada, está revisada con el hebreo, el griego y con la versión en inglés King James, la Biblia que usaba la sierva del Señor, la hermana Elena de White. Voy a leer aquí en esta versión Reina Valera Gómez 2010 en Apocalipsis 5, el verso, vamos a leer el 8 y el 9. Oigan esto, por favor. Dice así, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, nuestro punto focal, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro, llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un canto nuevo, diciendo, miren qué decían los 24 ancianos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, le dicen a Cristo, al Cordero, y nos has redimido. Aquí lo que quiero resaltar es esto, y nos has redimido. En otras versiones no dice nos, dice has redimido, pero en el original dice nos has redimido. Estos 24 ancianos están reconociendo que Cristo, el Cordero, los redimió. Por eso dice acá, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces noten acá que en esta versión encontramos que los 24 ancianos, ellos reconocen que fueron redimidos por Cristo, rescatados. Ahora,
como ellos fueron redimidos por Cristo, por el Cordero, no pueden ser ángeles, no pueden ser hijos de Dios de los otros mundos que no probaron el pecado y no probaron la muerte, sino que cuando dice aquí nos has redimido, es un punto vital, porque los únicos que Cristo el Cordero ha redimido con su sangre son los seres humanos. Entonces los 24 ancianos, al decir que nos has redimido, están diciéndonos que en realidad Cristo los rescató cuando murió en la cruz. En otras palabras, los 24 ancianos son seres humanos, pero ¿cómo es posible que están allá en el cielo? Desde 1844 ellos llegaron a la reunión de juicio, pero no quiere decir que en ese año llegaron al cielo, no. Mucho antes fueron trasladados de la tierra al cielo. Pero ¿dónde lo encontramos? Bueno, para ello iremos a Mateo, al libro de Mateo, en el capítulo 27. Vamos a ir a eso, Mateo 27, el verso 50 al 53. Dice así: entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. Verso 51. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Verso 53. Después que Jesús resucitó y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Entonces notamos que en estos versos hubo una resurrección especial. Este grupo de santos resucitó después de que Cristo resucitó. Es decir, resucitaron el día domingo, pero después de que Cristo resucitó, porque Cristo los fue a resucitar. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, vamos a responder, y eso está en Primeros Escritos, en la página 184. Primeros Escritos, en la página 184. Vamos a leerlo. Aquí lo estoy buscando. Primeros Escritos, página 183 y 184. Dice así: eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Entonces noten que este número de santos eran seleccionados de varias épocas, desde Adán hasta los días de Cristo. Entonces hubo una resurrección de cierto número de santos. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, usted puede ir al libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios 4, verso 7 y 8. Efesios, el capítulo 4, el verso 7 y 8 dice: sin embargo, a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Está hablando en el 7 de Cristo, verso 8. Por eso dice, cuando subió, hablando de Cristo, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Noten que Cristo cuando subió al cielo, subió con cautivos. ¿Pero cautivos en dónde? Cautivos en la tumba, cautivos en la muerte. Claro, entonces Cristo lo resucitó el día domingo. Después de que Él resucitó, salieron cierto número de santos. Luego Él los trasladó para el cielo como sus primicias de los muertos, como sus trofeos. Los llevó al cielo. Entonces es allí donde de este número de santos que fueron trasladados al cielo, es de este número que fueron tomados los 24 ancianos. Por eso ellos allá en el santuario celestial, ahora ellos cantan y le dicen al Cordero: digno eres porque tú con tu sangre nos has redimido. Es la palabra clave. Entonces, hermanos, los 24 ancianos que están en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, esos 24 ancianos experimentaron la muerte también, igual
que lo experimentaron otros personajes. Pero regresando a nuestro punto focal, Job deseaba probar la muerte, él deseaba morir. Sin embargo, encontramos que Dios no se lo permitió. Pero resaltamos el punto que todos los que sí han probado y experimentado la muerte tendrán que pasar por un juicio investigador de los muertos. Pero ¿cuál es el objetivo del juicio investigador de los muertos? El objetivo, oído esto, el objetivo es probar quién resucitará entre los justos para vida eterna y quiénes no resucitarán para vida eterna, sino para muerte eterna. Así que es muy importante el juicio de los muertos, identificar quién resucita para vida eterna y quién no resucita para vida eterna. Ese es el objetivo del juicio de los muertos. Pero no puedo pasar sin decirles que cuando termine el juicio de los muertos, hermanos, agarrémonos porque tocará el juicio de los vivos, basado en primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo, ahora en nuestro tiempo, porque es tiempo que el juicio empiece primero en la casa de Dios. Y si primero empieza con nosotros, ¿qué será del impío y el pecador? Entonces, el juicio va a empezar en la casa, en la iglesia. Eso lo dice primera de Timoteo 3:15 y 16. Dice claramente que la casa de Dios representa la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, el juicio va a empezar en la casa, en la iglesia del Dios vivo. Y eso se reafirma también en Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, hay un capítulo muy importante allí. Conflicto de los Siglos, vamos a leer. Conflicto de los Siglos, aquí lo estoy buscando en mi libro. Así que, Conflicto de los Siglos, hay un capítulo ahí que se llama el juicio investigador de los muertos. Eso se los recomiendo. Se llama el juicio investigador. Es el capítulo 29 de Conflicto de los Siglos. En la versión antigua de Conflicto de los Siglos, en la página 536 dice, oído esto, hablando del juicio, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Y los primeros que vivieron en la tierra ya están muertos. Entonces empieza con los muertos. Nuestro abogado, Cristo, presenta los casos de cada generación sucesiva. Oído esto. Y termina con los vivos. Entonces, empieza con los muertos y termina con los vivos. Una cita más en el mismo capítulo de Conflicto de los Siglos. En la página 544 dice así. Pronto. Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Y usted está entre esos vivos. Entonces, cuando termine el juicio de los muertos en el cielo, empezará el de los vivos. Y déjenme decirles que el juicio de los vivos empezará en la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Y eso lo puede corroborar usted a gran detalle en Ezequiel capítulo 9, en Isaías capítulo 63, en Isaías capítulo 66. Eso lo puede encontrar en Isaías capítulo 28, esa obra extraña del Señor. Así que usted puede ahí corroborarlo. Bien, también podemos resaltar el punto que habrá una resurrección, porque si hablamos de muertos tenemos que hablar de resurrección, ya sea buenos para vida eterna, malos para muerte eterna. Bien, vamos a notar que Job habló también y él tenía una buena idea de la resurrección. Para ello vamos a dirigirnos al libro de Job. Vamos a ir al libro de Job, por favor, abra su Biblia. Vamos a encontrar los puntos donde Job sí tenía claro que había una resurrección. Vamos a ir al libro de Job en el capítulo 19. Job 19 en el verso... Job 19, el verso 25 al 27. Ahí es donde vamos a estar leyendo. Por favor, Job
capítulo 19, verso 25, 26 y 27. Dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Hablando de Cristo. Verso 26, y después revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Verso 27, yo mismo lo veré, mis propios ojos y no otro, como lo anhela mi corazón dentro de mí. Entonces noten que Job sabía que aunque su piel que revestía su cuerpo se podía desgastar, se podía podrir, etcétera, él sabía que él iba a ver con sus propios ojos a su Redentor, a Dios. Entonces, si él iba a descansar, si él iba a morir, entonces él sabía que ocurriría una resurrección. Claro que sí. Entonces vamos a conectar que hay una resurrección. Usted conoce bien estas resurrecciones. La primera resurrección antes del milenio, que le llamamos resurrección premilenial. La resurrección antes del milenio, resurrección premilenial. Pre es antes de, y como es milenial, quiere decir resurrección antes del milenio. Y eso es la resurrección que también le llamamos la resurrección general o la primera resurrección. Y nos referimos a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde dice que Cristo descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primeros. Eso yo sé que usted lo conoce. Eso ocurre antes del milenio. Justo antes del milenio, pero después de los 1000 años ocurre una segunda resurrección, la resurrección de los impíos, como se puede ver en Apocalipsis 20, verso 5, verso 6. Ahí se describe la resurrección de los impíos, de todos los malos, pero es después de los 1000 años. Pero algunos fallan en detectar que, así como Job creía y sabía que había una resurrección, también hoy nosotros debemos de saber que habrá una resurrección, pero especial. ¿Y a qué nos referimos? Por favor, vamos a ubicarnos en Daniel capítulo 12, el verso 2. Y va a ver que se va a sorprender. Como adventistas del séptimo día debemos de conocer esta resurrección. Daniel 12, el verso 2 dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Noten que Job le llamaba a la muerte, le llamaba dormir, le llamaba descanso, le llamaba sueño. Aquí en Daniel 12, verso 2 es el mismo principio. Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso de despertados es resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces noten, queridos hermanos, que aquí está hablando de una resurrección mixta. Pero a ver, ¿cómo es eso que mixta? Bueno, dice que unos resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces hay dos clases, buenos y malos. Aquí están las dos clases mezcladas y resucitan juntos, unos para vida eterna y otros para muerte. Ahora eso es importante. Entonces, esta resurrección de Daniel 12:2 no puede ser la resurrección de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque ahí solo resucitan buenos, los muertos en Cristo. Tampoco esta resurrección de Apocalipsis 12, verso 2, tampoco puede ser la resurrección de los impíos después del milenio, basado en Apocalipsis 20. Tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque en esa resurrección de los impíos, pues solo resucitan malos, no hay buenos. Pero aquí en Daniel 12, el verso 2, dice que unos resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces, esto hace que esta resurrección sea una resurrección especial o mixta, porque resucitan buenos y malos al mismo tiempo. Ahora, sé que algunos tienen una idea sobre este verso, sobre esta resurrección, pero les daré un detalle que estoy casi seguro,
porque sé que los que me escuchan también estudian, pero hay un detalle importante acá. ¿Quiénes son estos buenos que resucitan y quiénes son estos malos que resucitan? Bien, para eso vamos a comprobar que esta resurrección de Daniel 12, verso 2, tuvo un tipo, es decir, tuvo un ejemplo en el pasado. Veremos que esta resurrección, su tipo o su ejemplo en el pasado fue la resurrección de Mateo 27, versos 52 y 53. Sí, la resurrección que Cristo realizó de aquel cierto número. De hecho, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer de nuevo para conectar esto. Y van a ver que nos va a brindar mucha luz. Vayamos, por favor, a Mateo, el capítulo 27. Mateo 27, el verso 52 y 53, dice así: se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Verso 53, después que Jesús resucitó. Y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Entonces, primer punto que hay que notar de esta resurrección de Mateo 27 es que ocurrió esta resurrección después de que Cristo resucitó el día domingo. Sí, ocurrió. Ahora, lo siguiente que hay que notar en esta resurrección de Mateo 27 es que los que resucitaron, ellos fueron a la ciudad. Fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando dice la ciudad santa se refiere a Jerusalén, se refiere al territorio santo. Ellos se dirigieron a la ciudad santa. Y en la ciudad santa, en Jerusalén, estaba el pueblo judío. Aquellos que habían crucificado a Cristo, aquellos que lo habían rechazado. Entonces, ¿a qué fueron estos que resucitaron en el tiempo de Cristo? ¿A qué fueron a la ciudad santa? Bueno, el espíritu de profecía lo dice claro. En Primeros Escritos, en la página 183, en la página 184, ahí dice claramente que estos que resucitaron en el tiempo de Cristo fueron a la ciudad, fueron donde estaba el pueblo a testificar la deidad de Cristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, y fueron a testificar que habían crucificado al Hijo de Dios, fueron a testificar que Cristo había resucitado. Sí, entonces, muy importante, los que resucitaron en Mateo 27 fueron a testificar sobre la deidad de Cristo, sobre la crucifixión de Cristo y sobre la resurrección de Cristo. Ok. Ahora, notamos que esta resurrección de Mateo 27 es un tipo de la resurrección de Daniel 12, verso 2. ¿Cómo así que un tipo? Bueno, cuando uno lee Daniel 12, verso 2, encuentra que unos resucitan para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo general, identificamos así de fácil quiénes son los que resucitan para vergüenza eterna. Ahora, eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, dice así. Apocalipsis 1, verso 7 dice: mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Ok, importante. Noten que dice que también lo van a ver los que lo traspasaron. Es decir, los que lo mataron, aquellos que le pusieron los clavos, aquellos que le pusieron la corona, aquellos que lo escupieron, todos los que estaban involucrados en la muerte de Cristo directamente, ellos van a resucitar. Entonces encontramos que los malos que resucitan en Daniel 12, verso 2, los que resucitan para vergüenza y confusión eterna, son los que crucificaron a Cristo. Sí. Ahora, entonces, ¿quiénes son los buenos que resucitan para vida eterna entre los que crucificaron a Cristo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos buenos? Bueno, esos son aquellos también que fueron testigos oculares de la crucifixión de Cristo y de la resurrección de Cristo.
Es decir, que algunos de los que fueron testigos de la crucifixión de Cristo y de la resurrección de Cristo, fueron contemporáneos de Cristo, pero que no estuvieron a favor de la crucifixión, ese tipo de gente que era seguidor de Cristo, algunos de ellos también van a resucitar en Daniel 12, verso 2. Unos para vida eterna. En algunos de esos que resucitan para vida eterna están aquellos que estuvieron a favor de Cristo, aquellos que predicaron la resurrección de Cristo, aquellos contemporáneos de Cristo. Van a ser testigos también en esta resurrección especial. ¿Por qué? Porque veremos en el desarrollo de este punto que la resurrección de Daniel 12, verso 2 ocurre en tiempo de gracia. Es decir, si hay tiempo de gracia, todavía se podrá predicar. Así como la resurrección de Mateo 27 ocurrió en tiempo de gracia, y ahí resucitaron gente que predicó en favor de la resurrección de Cristo. De igual manera, en la resurrección de Daniel 12:2 resucitará gente y predicará en favor de la resurrección de Cristo, reafirmando todas las verdades. Definimos entonces: algunos de los buenos que resucitarán en Daniel 12, verso 2, serán aquellos que fueron testigos oculares de la crucifixión de Cristo y de la resurrección de Cristo, de los fieles. Y los malos que resucitarán ahí serán aquellos que lo mataron literalmente, lo crucificaron. Ahora, sin embargo, en el punto de los buenos que resucitan en Daniel 12:2, también habrá de aquellos que han muerto bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Pero cómo es eso? Bueno, vamos a ir a leerlo. Usted, que es un buen lector, encuentra en Apocalipsis capítulo 14, del verso 6 al 12, encontramos el mensaje de los tres ángeles. Eso está claro. Ahora, usted notará que en Apocalipsis 14, verso 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo. Es decir, desde Apocalipsis 14, verso 9 al 12 está el mensaje del tercer ángel. Sí, del 9 al 12. El 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces noten que el mensaje del tercer ángel termina, por decirlo así, en el verso 12. Ahora, pero, el verso 13, Apocalipsis 14, verso 13, noten que dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Noten que primero viene el mensaje del tercer ángel, y como estudiante de la Biblia usted sabe que el mensaje del tercer ángel llegó en 1844. Y dice que dichosos los que de aquí, es decir, desde 1844 en adelante, mueren en el Señor. Pero ¿por qué iban a ser dichosos los que iban a morir desde 1844 en adelante, bajo el mensaje del tercer ángel? Bueno, porque en ese tiempo el mensaje se desarrolló, el mensaje del sábado se levantó nuevamente, el mensaje del santuario celestial se entendió. Desde ahí, a partir de ahí en adelante, se empezó a comprender lo del santuario celestial. Entonces, claro que iban a ser dichosos, porque ya la verdad del sábado se levantó junto en 1844 con el pueblo llamado hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, también vamos aquí a reforzar aquí en el espíritu de profecía, el libro del espíritu de profecía en eventos de los últimos días, en la página 275. Eventos de los últimos días, versión antigua, en la página 275, dice así. El capítulo es el 19, capítulo 19. En la página 275, versión antigua, dice: los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, verso 2. Ahora vean cómo lo interpreta la hermana White. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba
para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Entonces noten que se está diciendo que de los que van a resucitar para vida eterna en Daniel 12, verso 2, son los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Pero, ¿quiénes más? Sigo leyendo. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. En esta cita que acaba de leer, se nos dice que los que resucitan para vida eterna son los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, adventistas del séptimo día. Y los que resucitan para vergüenza son los que lo traspasaron, esos judíos que crucificaron a Jesús. Bien, pero con lo que ya vimos en Mateo 27 también se comprueba que entre los que van a resucitar para vida eterna están también los que fueron testigos oculares y los que predicaron la resurrección de Cristo. Así que algunos judíos de aquel tiempo de Cristo resucitarán entre los justos para vida eterna. Y juntos con ellos también resucitarán los adventistas del séptimo día que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Y los malos serán resucitados, especialmente los que crucificaron a Cristo. También usted puede corroborar en Primeros Escritos en la página 285, reafirma que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día, bajo los términos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Entonces se define, pues, hermanos, que habrá una resurrección especial. De Daniel 12, verso 2. Unos para vida eterna, entre ellos se cuentan los que fueron testigos oculares de Cristo, que resucitarán para predicar también la resurrección y el resto de las verdades. Y también entre los buenos se cuentan los adventistas del séptimo día que murieron fieles bajo el mensaje del tercer ángel. Y los que resucitarán para vergüenza eterna son los que crucificaron a Cristo. Pero esta resurrección ocurrirá antes de que Cristo venga a la tierra. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, con Apocalipsis capítulo 1, el verso 7, usted lo conoce bien. Apocalipsis 1:7 dice: mirad que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Entonces noten que los que traspasaron son resucitados en Daniel 12, verso 2. Ahora, dice acá que ellos, aquí en Apocalipsis 1:7, dice que ellos, los que traspasaron a Cristo, verán a Cristo en su segunda venida. Lo verán, pero para que ellos lo vean, puesto que hoy están muertos, deben de resucitar antes de que Cristo venga. Eso es por lógica. Ahora también lo refuerza el libro de Marcos, el capítulo 14, el verso 61 y 62. Marcos 14, versos 61 y 62. Leeremos. Dice así el 61. Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Verso 62. Jesús respondió: yo soy, y además veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso, y lo veréis en su venida en las nubes del cielo. Entonces noten que Dios le está prometiendo aquí al sumo sacerdote, al máximo líder de los judíos que mataron a Cristo, le prometió Cristo a él que iban a verlo venir en las nubes. Pero ¿dónde está el sumo sacerdote? ¿Dónde está el sumo sacerdote del tiempo de Cristo? ¿Dónde está Caifás? ¿Dónde está Anás? ¿Dónde están estos hombres que intervinieron? Fueron los máximos líderes de los judíos que estuvieron en contra de Cristo y lo crucificaron. ¿Dónde están? Están muertos. Entonces, si están muertos y a ellos se les prometió
que van a ver venir a Cristo en su segunda venida, implica que se tienen que levantar, tienen que resucitar antes de que Cristo venga. Eso implica que la resurrección de Daniel 12, verso 2, donde resucitan los que crucificaron a Jesús, esa resurrección debe de ocurrir antes de que Cristo venga. Y debe ser en tiempo de gracia. ¿Cómo lo sé? Bueno, hay una cita aquí del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 20, hablando de los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. Dice así, Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, en la página 20, dice: el grito de batalla se deja oír a lo largo de las filas, que cada soldado de la cruz, desprovisto de autosuficiencia, avance revestido de mansedumbre y humildad, y provisto de una firme fe en Dios y su obra y la mía, dice la sierva del Señor, su obra y la mía no terminarán con esta vida. Podremos descansar en la tumba durante breve tiempo, pero cuando se escuche el llamado, asumiremos de nuevo nuestro trabajo en el reino de Dios. Noten que la hermana White está diciendo que ella iba a descansar junto con otros por breve tiempo, pero luego se iba a levantar y asumirá su trabajo de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué trabajo tenía la hermana White? Ella era profetisa, ella predicaba de Cristo, ella predicaba del santuario, predicaba del sábado, predicaba del juicio de los muertos, predicaba también el de los vivos. Entonces ella dice que va a asumir su trabajo de nuevo en el reino de Dios después de que ella resucite. Pero eso no puede ser después de que se cierre la gracia, porque ¿para qué va a asumir ella de nuevo su trabajo? Y que ella asume su trabajo y siga predicando. Eso no puede ser fuera de tiempo de gracia. Debe ser antes del tiempo del cierre de la gracia. Es decir, los adventistas del séptimo día fieles, incluyendo a Elena de White, Jaime White y el resto de los pioneros fieles, están muertos, y otros de nuestro tiempo que han muertos, fieles bajo el mensaje del tercer ángel, se van a levantar, van a resucitar en tiempo de gracia y se van a unir para dar el fuerte pregón junto con ese número especial de los 144,000, para juntos ir a traer a la gran multitud. Pero hoy también estamos aprendiendo que no solamente va a estar todos los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, adventistas del séptimo día, sino que también van a estar los que fueron fieles a Cristo en el tiempo de su crucifixión, en el tiempo de su resurrección. También van a resucitar algunos de esos judíos fieles que se convirtieron al cristianismo y van a apoyar a dar el fuerte pregón junto con los 144,000 santos vivientes que no van a probar la muerte. Eso de verdad que es sorprendente. Entonces, hermanos, yo espero que esto lo motive a usted. Si no lo motiva esto, yo no sé qué lo puede motivar. La verdad es tan profunda, la palabra es tan profunda, que debemos dedicarle tiempo. Y a través de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9, usted está escuchando la transmisión en vivo. Agradecemos a todos nuestros hermanos que desde diferentes lugares nos están escuchando. Tenemos a varios hermanos que nos apoyan en este lugar, en esta Radio Reino. Tenemos acá, podemos ver el mapa virtual. Tenemos hermanos allá en Estados Unidos, en México, acá en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Tenemos también allá en Sudamérica, tenemos Perú, Chile, tenemos Colombia. Tenemos también hermanos de Argentina, pues aquí también de Guatemala mismo, donde estamos transmitiendo, también hay hermanos en sintonía. Eso es excelente, pues nos alegra que está en sintonía. Estamos en el punto de la resurrección especial y creo que ha sido suficiente evidencia para recalcar ese detalle. Sin embargo, debo decirles que también hay un término, una frase, y es la segunda muerte. Nuestro último punto será sobre la segunda muerte. Y la segunda muerte se menciona en el libro de la Revelación. Sin embargo, debo decirles que tanto Elías, él deseó la muerte. Pero déjenme decirle que Elías no deseó la segunda muerte. Elías deseó la primera muerte, porque para la primera muerte hay resurrección.
Para la segunda muerte no hay resurrección. También déjenme decirle que el profeta, el patriarca Job, él deseó la muerte, pero él no deseó la segunda muerte, él deseó la primera muerte, porque para la primera muerte hay resurrección, pero para la segunda no hay resurrección. Eso es muy importante que usted lo sepa. Ahora, debo decirles que habrá un grupo especial que no solo probará 2 muertes, sino que probará 3 muertes. Pero ¿cómo está eso? Bueno, está tremendo, pero escuche, apunte, por favor. Habrá gente que no probará solo una muerte, probarán 2 muertes. Y habrá gente, un grupo especial, que no va a probar 1, 2 muertes, sino probará 3 muertes. Eso está tremendo. Pobres. Pero bueno, veremos que los judíos van a probar 3 muertes. Pero ¿cómo está eso? ¿3 muertes? Sí, algunos hermanos aquí en el chat de la radio nos están escribiendo sorprendidos sobre que 3 muertes. También aquí en el muro de nuestro Facebook también están sorprendidos, nos están escribiendo en privado y en nuestro muro sobre este punto. Claro que sorprende, pero esto está en la Biblia. Vamos a reafirmar que algunos van a probar 3 veces la muerte. ¿Quiénes son ese grupo? Bueno, son los que crucificaron a Jesús. Me refiero a Anás, Caifás, me refiero al resto de aquellos que abofetearon a Cristo, lo escupieron, y etcétera, etcétera. Todo ese grupo de judíos que despreciaron a Cristo y rechazaron a su Dios, a su Rey, ellos van a probar 3 veces la muerte. Bueno, expliquémoslo. Ahora Anás y Caifás están muertos, ya probaron la muerte. El resto de los que crucificaron a Jesús ya probaron la muerte, están muertos. Eso se llama la primera muerte. Ok, sin embargo, acuérdense que Anás, Caifás y los que crucificaron a Jesús van a resucitar en Daniel 12, verso 2, la resurrección especial. Ellos resucitan para ver venir a Cristo y ver que realmente era Cristo el Hijo de Dios. Y lo van a lamentar. Ellos resucitan antes de que Cristo venga. Cuando Cristo viene, Él viene con todo su resplandor, con toda su gloria. Entonces, después de que Anás, Caifás resucite para ver venir a Jesús, lo ven y se acerca y ven que es Cristo el que crucificaron. Entonces, el resplandor de la venida de Cristo mata a Anás, a Caifás, al resto de los que crucificaron a Jesús. Entonces, caen muertos otra vez. Cuando caigan muertos otra vez, ya llevan 2 muertes. 2 muertes, muy importante, 2 muertes. Pero después del milenio, después de los 1000 años, de acuerdo a Apocalipsis 20, versos 5 y versos 6, habrá una resurrección de impíos. Y entre los impíos también va a resucitar todos estos que crucificaron a Cristo. Vamos a leerlo. Hay una cita acá en Primeros Escritos. Primeros Escritos, ahora les doy la página. Primeros Escritos, en la página 292. Primeros Escritos, página 292, dice así: en la primera resurrección todos surgieron con inmortal florescencia, pero en la segunda se ven en todos los estigmas de la maldición. Juntos resucitan los reyes y magnates de la tierra, los bajos y los ruines, los eruditos y los ignorantes. Todos contemplan al Hijo del Hombre, y los mismos que le despreciaron y encarnecieron, los que le pusieron la corona de espinas en su sagrada frente, los que le hirieron con la caña, le ven ahora en toda su regia majestad. Los que le escupieron en el rostro cuando se le juzgó, rehuyen ahora su penetrante mirada y la refulgencia de su semblante. Quienes le traspasaron las manos y los pies con los clavos notan las cicatrices de la crucifixión. Quienes alancearon su costado ven ahora en su cuerpo la señal de su crueldad. Entonces noten que esta cita está hablando de la segunda resurrección. Está hablando de la resurrección de los impíos, y también aparecen los que crucificaron a Jesús nuevamente. Eso implica
que los que crucificaron a Jesús están muertos ahora, una muerte. Resucitan en la resurrección especial de Daniel 12:2 para ver venir a Cristo, y cuando viene Cristo lo ven y el resplandor de su venida los mata, mueren otra vez, ya llevan 2 muertes. Después de los 1000 años resucitan con todos los impíos. Y usted sabe que de acuerdo a Apocalipsis 20, todos los impíos, incluyendo Satanás, el autor del pecado, van a ser lanzados en el lago de fuego. Y entonces Anás, Caifás y el resto van a morir otra vez. Entonces, ¿cuántas veces mueren? 3 veces. Importante, hermanos, 3 veces rechazar al Hijo de Dios, rechazar la verdad, porque Cristo fue la verdad presente en su tiempo. Rechazar la verdad presente de su tiempo es tan cruel que se necesita un buen castigo. Y como vemos, los que crucificaron a Cristo morirán 3 veces. Eso es impresionante. Sin embargo, el resto de los impíos, el resto de los paganos, van a experimentar solo la segunda muerte. Y para ello leeremos un par de versos. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis capítulo 2, el verso 11. Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 11. Dice así, hablando de la segunda muerte: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Habla de la segunda muerte. Vamos a leer otros versos más, y eso lo encontramos también en Apocalipsis. Note que aquí está la primera mención de la segunda muerte, en Apocalipsis 2:11. Ahora siga contando, por favor. Ya leímos una mención. Vamos a leer ahora Apocalipsis 26. Apocalipsis, capítulo 20, el verso 6. Apocalipsis 20, el verso 6 nos muestra la segunda mención de la segunda muerte. Dice: dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante los 1000 años. Segunda muerte. Aquí en Apocalipsis 26 se menciona por segunda vez la segunda muerte. Ahora leeremos en Apocalipsis 20, verso 14. Apocalipsis 20, verso 14 está la tercera mención. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Segunda muerte. Ok. Ahora, aquí ya tenemos 3 menciones. Vamos a la última. Apocalipsis capítulo 21, el verso 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, y los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces noten que en la Biblia, aquí al menos en Apocalipsis, se mencionan 4 veces la frase segunda muerte. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Porque el 4 es algo mundial, abarca todo, norte, sur, este y oeste, algo mundial. 4, porque todos los impíos probarán la segunda muerte. ¿En dónde? Cuando se descienda o se haga descender fuego del cielo y se convierta la tierra en un lago de fuego y azufre, donde todos acabarán. Pero déjenme decirle que el que va a probar solo una muerte es el diablo. Pero qué muerte. Ustedes lo pueden encontrar en Malaquías 4, el verso 1, el verso 2 al 3. Dice Malaquías 4:1: viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día está por llegar, los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz, ese es el diablo, ni rama sus seguidores, dice el Eterno Todopoderoso. Luego el verso 3 dice: hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo hago eso, dice el Eterno Todopoderoso. ¿Cómo va a acabar la raíz el diablo? Ceniza, ceniza bajo las plantas de los pies de los redimidos. Eso
así va a terminar la serpiente antigua, el dragón rojo, escarlata. Bien, hermanos, también podemos ver esto en Apocalipsis capítulo 20, porque aquí estamos en el punto que Satanás solo probará una muerte, pero él es el que probará el resultado de todos los pecados y los pecadores. Vamos a leer Apocalipsis 20, el verso 9 y 10 dice: subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche para siempre, jamás. Sí, el diablo va a ser eliminado para siempre, jamás, en el lago de fuego. No se va a apagar ese lago de fuego hasta que termine su obra de consumir. Cuando termine de consumir a todos los impíos, y el último que va a terminar de consumirse, de acuerdo a Primeros Escritos, usted lo puede leer en Primeros Escritos, en la página 293, 294, 295 y el resto de las páginas, usted va a encontrar que Satanás va a ser el último que va a terminar de quemarse, porque él es el causante de todos los pecados. Pero para aquellos que todavía piensan que ese fuego va a seguir ardiendo y nunca se va a apagar, no quiere decir que va a estar eternamente, no. Cuando dice fuego eterno se refiere que el fuego viene de un Dios eterno, pero no que va a estar siempre ardiendo, no. Cuando termine su trabajo se apaga. Y eso lo reafirma también el libro de Abdías. Espero que usted lo encuentre rápido. El libro de Abdías, el verso 16, especialmente la última parte, dice: y serán como si nunca hubieran existido. Usted va a elegir. Usted va a elegir qué quiere ser. Usted va a ser de los que van a ser ceniza, estopa bajo la planta de los pies de los santos, o va a ser de aquellos que obtendrán inmortalidad, vida eterna. Sin embargo, encontramos que va a ser terrible, tanto para Satanás, que experimentará solo una muerte, pero es el que tardará más quemándose. Y todo su parte de su ser físico, de su ser espiritual, todo su complemento va a ser quemado. Y va a ser sensible el estar quemándose. Finalmente, él y todo su séquito de seguidores van a reconocer que grande y justo es Dios en todos sus caminos. Hermanos queridos, hemos llegado a la conclusión del repaso de Escuela Sabática Profundizada. Aquí tenemos a un buen número de nuestros hermanos radioescuchas en los distintos países. Tenemos allá de México, tenemos de Estados Unidos, tenemos de Centroamérica, tenemos de Suramérica, y gracias por el apoyo. Aquí en el mapa virtual podemos ver un gran número de hermanos que están en sintonía de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. También vemos un buen número de comentarios, de preguntas. Lo dejaremos al final por el tiempo, vamos a cerrar ya, pero gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Vamos a cerrar con una oración y luego contestaremos algunas preguntas. Vamos a arrodillarnos los que puedan, por favor, y concluir. Padre viviente, Padre santo, que está en los cielos, le damos gracias por permitirnos haber estudiado su palabra y lo hemos profundizado, Señor, que esto motive a que todo radio escucha pueda seguir estudiando. Esto solo es el inicio, hay algo más que el pueblo adventista sepa, que hay una verdad pura, hay una verdad sin adulteración, hay una verdad profunda que llegó al pueblo y está aquí y que debemos aceptarlo, debemos vivirlo, debemos compartirlo antes de que sea demasiado tarde, antes que empiece el juicio de los vivos. Señor, oramos por los líderes, oramos por los laicos. Ayúdenos a seguir avanzando. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, gracias a todos nuestros radioescuchas por la sintonía.